Los secretos guardados de una auténtica bruja de San Antonio de la Cal. Anoche empezaron a bailar de nuevo estas aves malditas en mi techo. Ya son varias noches que lo hacen y no puedo dormir. No voy a sugestionarme. Trataré de descansar el poco tiempo que resta de la madrugada hasta que por fin pueda hacerlo y dejen de molestar. No le dije nada a nadie de lo de anoche, pero ¿qué creen? Al salir a la calle me dijeron que hay otro difunto al que están velando ahora mismo. Ya no sé ni qué pensar. Éramos los últimos 3 que molestamos a una bruja y ahora quedamos solo 2. Ya es demasiada casualidad. Creo que han regresado las brujas, pues este vecino muerto fue el que hace años les disparó con su escopeta, y creo que esos monstruos malignos no perdonan. También tengo miedo por mí y por mi hermana. ¿Recuerdan lo que les conté por lo de las brujas de aquí de mi pueblo? La manera en que nosotras atrapamos a una y estuvimos a punto de matarle. En nuestra ignorancia, lo que tomamos a juego hoy es una realidad y nos tiene aterradas, pues ya son 25 años de aquel suceso en San Antonio de la Cal, Querétaro. Hay personas que nos han dicho en la calle que nos cuidemos, que han visto bolas de fuego cerca de los campos y que al parecer esa bruja maldita no murió calcinada, y si es que está con vida, tarde o temprano nos cobrará esa osadía. Bueno, mi hermana ya está más grande y tiene hijos pequeños, el menor menos de 1 año. Actualmente mi hermana y yo vimos cierta noche que llegaba una luz y se paraba arriba de una palma que hay cerca de mi casa, en la cual yo he vivido siempre, por lo tanto no nos da tanto miedo, pero nos da temor por los niños y ahora ya siento un poco de terror a que les pase algo a nuestros hijos. Pues esa luz o bola de lumbre se perdía en la palma como si se metiera en ella, y al poco rato salía un perrote negro corriendo y se perdía en el callejón, pero eso siempre pasaba temprano, como a eso de las 8 de la noche, y desde la ventana veíamos cómo salía corriendo por el callejón. Al igual que cuando éramos niñas, ese suceso extraño se vuelve a repetir. Pero aclarando que en aquellos tiempos no había ni alumbrado público ni lámparas aquí en mi pueblo, entonces a eso de las 8 de la noche ya era muy tarde, ya casi nadie andaba en la calle. Nosotros le contábamos a los adultos lo que veíamos, pero estaban tan acostumbrados que nomás nos decían que no hiciéramos caso y que ya no anduviéramos espiando, que de seguro era una bruja nahual y que solo no la molestáramos más. Como nos creíamos bien valientes por la experiencia que habíamos tenido con la bruja de San Antonio, pensamos y planeamos seguir al perro, y así lo hicimos junto con unos primos. Esperamos que llegara la luz de la palma y que saliera el perro, y nos fuimos siguiéndolo, aprovechando que había mucha luna. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que justo en una curva del callejón se nos perdió el perro y salió una señora que es suegra de una tía mía y nos empezó a regañar. Nos dijo que nos regresáramos a nuestra casa o nos iba a echar a su perro, pero lo extraño es que ella no tenía ningún perro y vivía a varias calles de ahí. Al día siguiente nos acusó con mi mamá y mis tías, y desde entonces nos miraba hasta con odio y bien feo, porque todavía vive y por cierto sigue igualita, no ha envejecido, mas sigue con el mismo aspecto. Yo creo que ella era el perro, y es que ahora que de nueva cuenta se vuelve a ver la luz o lumbre sobre la palma, y también el perro, aunque no lo recuerdo bien si es el mismo, creo que ella es el perro y la bola de fuego. Parecía que este perro era un enviado del diablo, porque nadie lo veía más que nosotras, y por increíble que parezca, sus ojos eran como 2 gotas de fuego. Después de que atrapamos y liberamos a la bruja, mi madre buscó ayuda para cualquier represalia de alguna otra bruja. Entonces, una bruja blanca del pueblo nos cuidó por años, ya que la hazaña que hicimos no la hacía cualquiera, y siempre seguía nuestros pasos hasta que crecimos y nos casamos. Dice mi madre en paz descanse, que cuando por fin esta bruja blanca se marchó de San Antonio de la Cal porque creyó que era hora, toda esa semana en la que la bruja blanca se fue y dejó el pueblo, se veían sombras como danzando alrededor de la peña de Bernal, bolas de lumbre y luminarias, como dice mi madre, que andaban como festejando porque la bruja blanca se había ido.
pues ahora sí, ya no había quien les prohibiera la entrada al pueblo a esas brujas malditas, y sin lugar a duda ya lo estaban planeando, porque la noche del 22 de enero de este año, a mi sobrinito de casi un año lo sacaron de su cuna y lo arrastraron por la casa, lastimándolo muy feo, pero pudo sobrevivir. Mi hermana dice que vio cómo un ave muy grande trataba de entrar por el techo de teja, pero le era imposible, solo agarraba al niño con una de sus garras. Ella no podía hacer nada, su esposo trabajaba fuera y creemos que este es el primer aviso de lo que pasa. Lo que mal empieza, mal acaba, y todo por meternos con esa maldita bruja de San Antonio de la Cal. Ahora ya no podemos escapar y espero que todo esto acabe o terminará con nosotras. Espero poder escribirles nuevamente y muy pronto. Si no lo hago, quizá sea porque no sobrevivimos a esas malditas brujas. Esta es la historia de una mujer de unos 90 años de edad que asegura tuvo un encuentro cercano con unas brujas. Alma, como era el nombre de la mujer, cuenta que eso pasó una noche allá por los años 70. Entonces, ella se dedicaba a pepenar, buscaba en la basura cosas que la gente tiraba y ella las podría vender. Papel, vidrio, cartón, latas, todo le servía para mantenerse y vivir. Cerca de su casa existía un tiradero de basura clandestino, una montaña de desperdicios que los vecinos iban acumulando. A pesar de situarse en plena zona boscosa y por tanto protegida por las leyes ambientales. Un día salió tarde de su casa, sentía un dolor de cabeza tan penetrante y agudo que no la dejaba levantarse de la cama. Sin embargo, su necesidad era mayor. Recurriendo a sus últimas fuerzas, se dirigió al tiradero y comenzó a remover la basura. Cuando se dio cuenta, el cielo se había nublado. La lluvia amenazaba con desbordarse de un momento a otro y ella estaba lejos de su hogar. Pensó en tomar un atajo y rodear el monte, con la esperanza de llegar más rápido, pues la noche también estaba por venirse encima. Se internó en el bosque, guiada por su instinto, pero sus pasos cortos y cansados no le permitían avanzar lo que ella deseaba. Entonces comenzó a llover. Era una lluvia de agosto, intensa y fría, que la empapó de inmediato. Ella temblaba y estaba a punto de darse por vencida. Se metió debajo de un árbol para esperar, solo esperar que la lluvia bajara. No sentía ya las piernas, el dolor de las riumas la habían entumido por completo. Cerró los ojos y pensó en su madre. Tantos años sin pensar en ella y de pronto se acordaba. Le pareció extraño, pero al mismo tiempo reconfortante. Tan reconfortante que sintió calor de terror. Un calor que la hacía sentir cómoda y protegida. Fue cuando escuchó una voz que la llamaba. En medio de los árboles, una joven agitaba la mano y le pedía que se acercara. Ella lo hizo con mucho esfuerzo. Al llegar, vio adelante una casa muy grande. No entendió por qué no la había visto antes si estaba solo a unos pasos de donde ella temblaba. La joven la invitó a pasar. Ella se sorprendió por la amabilidad, pero le agradeció tan buena obra. Se trataba de una casa muy hermosa, de grandes espacios y muebles de madera, con cojines anchos y cómodos. Sobre los pisos, alfombras tan mullidas que sus pies se hundían a cada paso. La joven no estaba sola. Estaba acompañada por otras dos mujeres igualmente jóvenes y de una belleza singular. Tez completamente blanca, ojos tan verdes que parecían transparentes y sobre los labios un rojo tan vivo y lleno de luz que parecía que tenían una brasa encendida. La mujer se sorprendía cada vez más. Encontrar en medio del bosque una casa con esas características y habitada por tres mujeres apenas entrando a los 20, completamente hermosas, la impactó de grata manera. Las jóvenes le prestaron ropas secas, le ofrecieron café y le invitaron a cenar.
Le dijeron que eran hermanas, que habían vivido ahí por años, pues era casa de sus abuelos. Al final, la invitaron a quedarse a dormir. Por ningún motivo dejarían que se marchara en plena noche y con tal aguacero. Ella terminó por aceptar con la condición de que le dejaran lavar los platos, y eso sí, dormir en la cocina, pues suficiente amabilidad era dejarla dormir en aquella casa. Así que no aceptaría la habitación que una de las jóvenes pretendía cederle. Además, el calor que había acumulado le serviría para terminar de ahuyentar el frío. Así lo hicieron, todas se acostaron a descansar. A eso de la madrugada, la mujer despertó sudando. Algo pasaba en aquella cocina. Había dejado de llover y el frío no solo se había ido, sino que había sido reemplazado por un calor insoportable. Se levantó a revisar y descubrió lo que pasaba. El horno estaba encendido. Ella se extrañó de que las jóvenes estuvieran cocinando a esas horas de la madrugada, con tan alta temperatura, y sobre todo, de no haber escuchado cuando aquellas 3 muchachas entraron a la cocina y pasaron por encima de ella. Por curiosidad, abrió el horno y lo que vio la hizo temblar. En una bandeja larga y grasosa había piernas y brazos. 6 piernas y 6 brazos completamente negros y chamuscados que despedían un olor como de cabello quemado. Enseguida volteó a la ventana. Allí estaban las 3 jóvenes, las 3 sin piernas y sin brazos, flotando entre los árboles y riendo a carcajadas, mientras jugaban con una enorme bola de fuego. Ella se quedó mirando sin poder apartar la vista. Sintió que un aire frío se le subía, comenzando por los pies. Un aire frío que le nubló la cabeza. Todo le comenzó a dar vueltas hasta que se desmayó. Muy de mañana despertó. Estaba en su casa, acostada en su cama, pero aún vestía las ropas que las brujas le habían prestado. La mujer no quiso regresar al tiradero de basura, mucho menos intentar entrar en el bosque otra vez. Nadie hizo caso a su historia, a pesar de que siempre la contaba derramando lágrimas de miedo, y al final su relato, con voz temblorosa, agregaba, apenas susurrando: «Ten cuidado, que entre los árboles hay brujas». Vivo en General Suazua, Nuevo León, pero nací y crecí en Ciudad Mante, en el estado de Tamaulipas, México. Fue durante un viaje que hice a la ciudad que fui a visitar a mi abuela, una mujer mayor de gran experiencia y muy atenta conmigo y con la familia. En esa ocasión llevaba a mi pequeño de 3 meses de nacido para que lo conociera. Era una época de invierno en que comenzaba a hacer algo de frío y los días duraban menos. Para las 7 p.m. ya estaba muy oscuro y era costumbre que el ambiente se llenara de sonidos propios del monte y el área rural donde vivía mi abuela. La oscuridad que nos envolvía era muy extraña y a pesar de tener focos encendidos, la iluminación era muy pobre. Las primeras noches, la abuela estuvo atendiéndonos y preocupada por el bebé, pero una tarde tuvo que salir a uno de sus encargos y no regresaría hasta ya entrada la noche. La tarde se fue rápidamente, dejándome a oscuras con tan solo el televisor encendido. La luz azulada de la pantalla iluminaba el cuarto y emitía sombras extrañas que iban y venían por los rincones. La somnolencia hizo que me levantara y fuera a revisar al niño. La casa de la abuela no era muy grande, solo tenía 2 grandes habitaciones, una donde tenía un taller de costura y la otra era una habitación muy grande donde dormía. Ambas piezas eran divididas por una gran cortina floreada que a esas horas de la noche ondeaba con la brisa nocturna. Al hacer la cortina a un lado, me asomé y vi que el niño dormía plácidamente en la cama matrimonial de la abuela. Casi de inmediato, algo llamó mi atención. Frente a la cama había otra cama matrimonial y junto a ella un gran ropero. En el espacio entre el ropero y la pared, iluminando con la luz de la televisión que estaba encendida de la sala, estaba el rostro asomándose de un pequeño niño, como de 4 años, que parecía estar ahí sin ninguna expresión. Al percatarse que lo veía, dejó salir una breve pero perturbadora sonrisa, que de principio hizo que una corriente eléctrica me recorriera de pies a cabeza.
Mi mente intentaba dilucidar la presencia de aquel niño. La carita pálida y la sonrisa extraña me hizo reaccionar. No era ningún vecinito, tampoco alguien que hubiera metido. Era una aparición, un fantasma o algo peor que se me presentaba de una manera amable. Enseguida vi a mi niño que estaba tan solo a unos metros de aquello. Y de pronto el instinto hizo que me pusiera enérgica y me plantara diciendo maldiciones. La aparición salió rápidamente del rincón y se fue a meter a la cocina. Al ir tras él encendí las luces para ver mejor el entorno y me di cuenta que ahí no había nada. Todo estaba cerrado, las ventanas tenían protección, así que nada pudo meterse o salir por ese lado. Regresé por mi hijo y lo cargué para sentirme más segura. Esperé hasta que la abuela regresara y le conté lo sucedido. Ella se asombró que no tuviera miedo y la osadía por haberlo corrido con insultos. Yo sabía de esas historias de apariciones en casa de la abuela, pero jamás pensé que fuera a ver algo. Pudo más mi amor de madre que el miedo. Luego de discutir sobre la aparición, llegamos a la conclusión de que aquello no quería espantarme. Se apareció por un motivo y era ese niño. Sin ahondar más, nos retiramos a dormir y pasaron unos días sin novedad. Ya no me quedaba mucho en la casa. Prefería salirme para no quedarme sola con el niño en caso de que la abuela no estuviera. Toda esa relativa tranquilidad cambió una mañana que me levanté para hacer el desayuno. Después de ir al baño regresé para revisar al niño y vi que algo extraño estaba en él. En sus pequeños dedos de sus manos tenía una especie de pintura o tizne. Todas las uñas y también las yemas estaban manchadas con eso. Era algo de color negro que no supe identificar. Enseguida de ver esto le grité a mi abuela que andaba en el patio alimentando a las aves. Entró a la casa con el rostro preocupado y me vio muy preocupada, preguntándome qué es lo que sucedía. Le mostré entonces los dedos de mi niño y ella, abriendo los ojos, hizo un gesto de asombro y miedo. Con mucha frialdad me dijo algo que jamás olvidaría. Una bruja anda rondando a tu niño, debemos tener mucho cuidado. Eso me dejó con un temor y una incertidumbre de que por las noches alguna de esas malditas apariciones quisiera dañar a mi niño. Me dormía ya tarde intentando estar alerta en todo momento, pero el sueño me vencía y despertaba alterada revisando a mi niño siempre. Las cosas extrañas sucedieron noches después. Nuestra cama estaba junto a una ventana y fuera había un gran patio de muchos árboles de mangos y ceibas de ramas tupidas de hojas. Eso hacía que la casa fuera aún más oscura durante la tarde, ya que, a pesar de hacer sombra, no dejaba pasar la luz. En la noche, esa extraña oscuridad nos invadía y me dormía abrazando a mi hijo alertada siempre. Sin embargo, había noches en que un sueño muy pesado me hacía perder la conciencia hasta que amanecía. Lo aterrador para mí fue haber encontrado a mi niño junto a la ventana. No hubiera sido raro, puesto que él se movía mucho durante todas las noches, pero lo raro fue haberlo encontrado en esa posición. Sus piernas salidas por la ventana, como si alguien intentara jalarlo y sacarlo por ahí. Las marcas en los tobillos me indicaban que, en efecto, algo deseaba robármelo. Eso fue todo para mí. Hice todo lo que sabía o estaba a mi alcance para poder ahuyentar a aquello que nos estaba acosando a mí y a mi niño. Oraciones, cambiar la cama, poner ajos y tijeras en forma de cruz debajo de la cama sirvieron para atenuar las cosas que sucedían. Me sentía observada todo el tiempo y esa sensación extraña de pérdida me seguía. Tuve que irme de la casa de la abuela. Presentía que si seguía ahí, aquello que intentaba robarse a mi hijo, finalmente lo lograría tarde o temprano. Mi tío Víctor moriría muy joven a los 40 años. Él, al igual que mi papá y mi abuelo, eran traileros. Seguía la tradición familiar de tomar las carreteras del país en rutas de transporte durante muchos años. En ese tiempo que fue transportista, nunca le pasaron cosas raras. Solo vio accidentes y animales que se atravesaban en la carretera, los cuales muchas veces se llevaba estampados en la parrilla de su Kenworth T800.
Sin embargo, eso cambiaría una noche que manejaba con rumbo a Río Verde. En aquel tiempo, y debido a la escala de violencia que imperaba en las carreteras, los transportistas tenían prohibido pararse o detenerse a subir personas en paraderos y caminos. Mi tío era una persona tranquila y dedicada a su trabajo. Nunca fue temeroso o espantado de cosas. Según él, lo había visto todo en las carreteras, pero esa noche en particular, y luego de una larga jornada, iba en un camino alto de la sierra cuando el radio comenzó a tener mucha estática y la banda civil de igual manera. No tenía señal y a veces podía escuchar voces entrecortadas a lo lejos y ecos también de personas que intentaban comunicarse. Compañeros traileros que andaban por esa zona muchas veces decían que debido a la sierra se hacía interferencia, pero había algo más, algo raro que a mi tío no le gustó mucho. Continuando con su camino, le dio sueño y con ello las ganas de llegar más pronto al destino. Cuenta que después de una pronunciada curva, los faros del camino alusaron a lo lejos a lo que parecía ser una persona caminando por un lado de la carretera. No era extraño ver de tanto en tanto a personas, pero sí lo era el hecho de que estaba en medio de la sierra, sin pueblos o ejidos cercanos, en una zona donde no había nada. Su sorpresa fue mayor al irse acercando mientras aminoraba la velocidad. Encendió las altas y vio que aquella persona era una mujer. De primera impresión, pensó que quizá era una de tantas mujeres que caminaban por las orillas del camino para ser levantadas por traileros a cambio de favores sexuales. Pero era algo inusual por la zona montañosa, alejada de cualquier población. Mientras iba acercándose, un mal pensamiento se anidó en su mente y su entrepierna terminó por hacer la labor de convencerlo de levantar a la mujer, la cual se orilló y le hacía señas para que fuera a su encuentro. Así lo hizo, se comenzó a orillar y pudo frenar a la mujer que, iluminada por los faros del camión, mostró en realidad era una joven muy atractiva, cuya vestimenta ceñida de su cuerpo detonaba que tenía unas formas deliciosas e invitaba a perderse en ellas. Sin querer desperdiciar la oportunidad, vio con ansiedad que la mujer comenzó con un andar lento y felino. Caminando hacia su encuentro, se subió al estribillo y pidió un raite a un pueblo cercano. Con una voz dulce y melosa, le suplicó que no la dejara ahí. Era tarde y temía caer en algún acantilado o que la acechara una de tantas bestias nocturnas que abundaban en la sierra. Aunque el tío no alcanzó a distinguir las facciones de la mujer, sí se dio cuenta de que era poseedora de unos ojos negros muy penetrantes y casi hipnotizantes, los cuales hicieron que aceptara llevarla aún sabiendo que no podía hacer eso y a riesgo de perder el trabajo en la línea. Luego de subir al vehículo, dio marcha y vio con extrañeza que la mujer traía cargando un gran libro de pasta de cuero con hojas que se notaban viejas por el color amarillento pardo. Lo colocó entre sus blancos y bien formados muslos. La mujer comenzó a frotarse los brazos en señal de que tenía incomodidad, y esto hizo que el vestido se le subiera un poco, mostrando que no llevaba ropa interior ni sostén. Sus pezones se encendieron y esto hizo que el hombre comenzara a arder en deseo. El tío comenzó a hacerle plática a la mujer para romper el hielo, intentando convencerla para saciar sus ganas, y ésta, siendo condescendiente, continuó la conversación hablando de diferentes cosas que había visto en la carretera. En todo momento la mujer se frotaba los brazos en señal de que tenía frío, y esto lo aprovechó el tío para acercarse más, ofreciéndole así su saco. Al tenerla cerca no pudo evitar echarle una mirada libidinosa a sus firmes pechos por entre el ajustado vestido strapless descubierto de los hombros, y al mirarle los muslos sintió la tentación de tocárselos. Al hacerlo, el deseo y la ansiedad comenzó a castigar su entrepierna, en tanto ideaba la manera de llevarla al camarote para desfogar sus ansias de aquella formidable mujer, la cual en ningún momento se negó a las caricias lascivas del hombre.
Sin embargo, al leve roce de sus manos con el lomo del libro, sintió un frío quemante como si su piel hubiera sufrido un toque de un hielo seco. Esto lo hizo estremecerse y rápidamente sacó la mano de entre las piernas de la mujer y se aferró al volante para tomar una curva pronunciada. Enseguida de tomarla, un frío inusual inundó la cabina del tráiler y la mujer hizo muecas de desagrado, indicando que se sentía un poco mareada, a lo cual el tío le invitó a pasar al camarote para que descansara un poco, aunque las intenciones eran parar y confortar a la mujer para después tomarla y saciar sus ganas. Así lo hizo, sin demora, se acomodó en el camarote y el tío comenzó a buscar un lugar para parar. Pero para su mala suerte, estaba en medio de la sierra y aceleró un poco para salir lo más pronto de esa zona y encontrar un paradero. El frío de la cabina comenzó a hacerse tan incómodo que aún al encender la calefacción, esta no era suficiente. Luego de un rato, comenzó a escuchar cómo la mujer decía algunas cosas entre dientes, murmullos por lo bajo del entendimiento. Daba la impresión de que estaba en alguna especie de oración, y al preguntarle si todo estaba bien, no respondió de ninguna manera y continuó con aquellos extraños susurros que, aunado al frío que se podía sentir, hizo que el tío sintiera una enorme inquietud en su interior. De pronto la voz melosa que antes había escuchado, ahora era una ronca y llena de odio que comenzó a maldecir y a decir cosas raras. «Este pinche muladar huele pura mierda», dijo en tono despreciable la mujer. «¿Qué dices, mujer? ¿Cómo que huele a mierda?», preguntó el perplejo tío. Al escuchar esto, hizo un intento por encontrar un paradero y vio un pequeño claro por un lado de la carretera y parqueó el tráiler ahí, encendiendo las intermitentes. Volteando al camarote, preguntó qué era lo que olía a mierda, si él no podía percibir nada de algún nauseabundo olor. «Es ese chingado rosario que cuelga y esa Biblia que tienes debajo de la cobija. No puedo leer mi libro. Maldito puerco, tíralos», dijo la mujer en total desprecio. Esto causó una gran impresión a mi tío y de pronto un hedor inundó su nariz. En efecto, olía a un excremento rancio y orines añejos. Se acercó un poco más, tratando de soportar la pestilencia, y al encender la luz del camarote, sintió que la sangre se le helaba al mismo tiempo que una corriente eléctrica bajaba desde su cabeza hasta sus piernas. Una tembladera se asomó, castigando sus extremidades. La impresión que le siguió al ver que aquella hermosa mujer de formas obscenas ya no lo era más fue congelante. Ahora, en cambio, estaba una vieja andrajosa de cabellos apelmazados y piel llenas de costras mugrientas que desprendían un fétido olor que casi hizo vomitar al tío. La visión de una mujer bonita, de buena figura, era ahora una vieja de piel colgante, arrugada y enfundada en un vestido sensual que la hacía ver ridícula y asquerosamente horrible, y que, cruzada de piernas, mostraba un repulsivo pelambre que salía de su sexo, en donde apoyaba el extremo de un libro que parecía emitir una clase de vapor, del cual provenía de igual manera la hediondez bastante extraña. Asustado y asqueado, el tío bajó inmediatamente del tráiler y, abriendo la escotilla del camarote, comenzó a forcejear con la vieja que intentaba quedarse dentro. Luego de una lucha consiguió sacarla entre insultos y golpes. La levantó con fuerza para arrojarla por el voladero. La vieja cayó rodando por las piedras y la maleza, desapareciendo entre la oscuridad, gritando de dolor y maldiciendo al tío, el cual tomó la frazada que cubría la colchoneta y con ella envolvió el extraño libro que, de igual manera, arrojó por el barranco y corrió al camión para alejarse de ahí lo más rápido posible. El motor rugía imprimiendo marcha al vehículo, en tanto rezaba y se aferraba al volante, viendo todo el tiempo los retrovisores y sudando a mares. Deseaba con todo el alma que aquella vieja asquerosa no lo siguiera o se trepara a la caja del tráiler. El camino fue largo y al salir de la sierra para encontrarse con el primer pueblo, hizo que sintiera alivio y un poco de calma. Nervioso y aún con las náuseas, hizo que lavaran el camión, la cabina y el camarote para quitar la hediondez que lo persiguió por varios días.
Siempre lo que restó de su vida a la expectativa, y en cada curva una sensación de encontrarse con aquella vieja lo asaltaba, y pasó mucho tiempo para que se recuperara de esa impresión y del encuentro. Luego de retirarse de la carretera y antes de morir, nos contó esta historia y comenzaba diciendo con mucho temor cómo se había topado con una bruja del camino. Don Emeterio Cárdenas Cantú, abuelo de mis hijas, me contó una peculiar historia que a la postre vendría a confirmar la veracidad de la misma. Fue por el año de los años 70 cuando sucedieron estos eventos. En aquel tiempo, mi abuelo contaba con un pequeño predio en medio de terrenos para la crianza de ganado y pastizales, en lo que ahora es la Colonia Fe y sus alrededores. Ahí tenía una pequeña construcción donde criaba gallos de pelea y animales de corral, además de recolectar tierra para vender en costales como tierra para macetas. Esa era su vida de trabajo, y sin embargo, era muy feliz haciendo lo que le gustaba. Sus hijos, o sea mis tíos, Sergio y Jorge, le ayudaban a realizar la ardua labor, y eran los que más se sacrificaban, ya que además de hacer diversas actividades en el rancho del abuelo, tenían que recorrer cada día kilómetros para ir a la escuela, y al regreso, el trabajo les esperaba, un trabajo duro, así cada día durante toda la semana. Cierto día, el abuelo Emeterio mandó a mis tíos a la recolección de tierras. Habrían de llenar un par de sacos grandes y regresar para llenar sacos más pequeños y llevarlos a una galera donde los almacenaban para irlos a vender en los tianguis locales. Así que ambos salieron llevando una carretilla y herramientas para cavar. Mientras se adentraban en unas brechas, ellos tenían que buscar la tierra ideal para vender. La de hoja, la negra llena de gusanos, rica en nutrientes para las macetas. A veces había días en que les tomaba mucho tiempo encontrar ese tipo de tierra entre la aridez de algunos lugares. Sin embargo, ese día y para su suerte tomaron un rumbo distinto al habitual, y sus pasos los condujeron a un claro entre unos árboles de sicomoro. La tierra negra allí era abundante para llenar cientos de sacos, y al verla, no dudaron en llenar los sacos, y al término estaban contentos de haber podido terminar temprano esa labor. Así que acomodaron los sacos en la carretilla y regresaron al terreno del abuelo. Al llegar y ver a los muchachos, el abuelo Emeterio se sorprendió de que regresaran tan pronto y con todos los sacos llenos de tierra. Así que se acercó a vaciar la tierra y comenzar a llenar. Mientras que el abuelo hurgaba entre la tierra para separar la basura y piedras, su semblante fue cambiando a medida que esparcía la tierra, hasta el punto en que palideció de ver que entre la misma iban surgiendo restos de huesos y dientes, que al principio no sabía si eran de animales o de personas. Sin dudar, les preguntó enérgico a los tíos la procedencia de esa tierra, y ellos, viéndose entre sí, le respondieron que la habían hallado entre una arboleda en unos terrenos lejanos por donde nunca habían ido. Lávense las manos y se regresan rápido, me van a llevar donde hallaron esta tierra, les dijo el abuelo a los muchachos con impaciencia y molestia. Ellos, sin comprender por qué les decía eso su padre, hicieron lo que les pidió, y al regresar, ya el abuelo tenía los costales con la tierra acomodada en la carretilla. Sin más explicación, los metió a la casa y les lavó las manos con alcohol mientras les decía que hicieran su tarea y que no preguntaran nada. Luego se metió a su cuarto, de donde sacó una carabina Mauser y comenzó a limpiarla. De igual modo, de una pequeña caja de madera de caoba, sacó unos cartuchos con una punta de acero y comenzó a marcarlos. Los marcaba con cruces mientras rezaba algo, en tanto les daba un baño con el líquido de un pequeño frasco en el que se leía plata coloidal. Luego de ese extraño ritual, armó un par de peines con 5 cartuchos y corrió el cerrojo de la carabina mientras acomodaba uno de ellos para cargarla. Todo lo anterior lo realizó ante la mirada atónica e incrédula de los tíos, los cuales observaban a cada detalle el extraño comportamiento del abuelo. El tío Sergio, temeroso de la respuesta, preguntó a su papá por qué hacía todo aquello. Su respuesta fue aún más intrigante. Ya lo verán, esta noche se harán hombrecitos, sigan con lo suyo, les
les dijo, viéndolos a los ojos, y de inmediato se paró y salió a fumarse un cigarrillo en tanto caía la tarde. Ya estaba oscureciendo cuando la puerta mosquitera se abrió y alertó a los tíos. El semblante del abuelo era de aplomo y con una voz recia les gritó: «Vámonos, llévenme a donde recogieron la tierra. Llamen a su hermano Miguel, el más pequeño. Hay que llegar antes de que se den cuenta». «¿Que se den cuenta quién es papá?», preguntó el tío Sergio. «Apúrense, se hará más tarde». Sin mediar más, salieron todos de la casa y mientras el tío Jorge llevaba en la mano al tío Miguel, Sergio cargaba la carabina y mi abuelo llevaba la carretilla con la tierra. El tío guiaba y se iba adentrando en la brecha mientras caía la noche y los ruidos nocturnos y la oscuridad los iba envolviendo, iluminando el camino muy apenas con una pequeña lámpara. Luego de una hora de camino por fin llegaron al claro rodeado de sicomoros, pero además de eso había algo que rodeaba el claro que los tíos no habían notado antes. Había unos carrizos rodeando el claro y delimitando la tierra negra de la árida. El abuelo de inmediato vació el contenido de los costales y esparció los montículos para dejarlos emparejados. De pronto, unos ruidos que se escucharon a lo lejos alertó a don Emeterio y les dijo a los muchachos que corrieran a esconderse tras unos arbustos a unos metros del claro. «Vamos, hay que irnos rápido o nos verán». «Ahora sí, mis niños, prepárense y no vayan a gritar ni asustarse», exclamó el abuelo mientras arreaba a los tíos para esconderse. El miedo se apoderó de ellos, a excepción del abuelo, que empuñó y amartilló el Mauser, y se acomodaron pecho tierra detrás de los arbustos en tanto esperaban. Lo siguiente que vieron los tíos cambió sus mentes y sus creencias. Aquellos cuentos y fantasías con los que creyeron se esfumaron ante la horrible realidad que tenían frente a sus ojos y de la cual no daban crédito. Con horribles graznidos y aleteos que movían las ramas de los sicomoros, llegaron unas enormes aves negras, parecidas a sopilotes de negro plumaje, cuyo tamaño desproporcionado y enorme eran bastante notables, y más al despegar las alas. Sus cabezas calvas y carúnculas azules les daban un aspecto horrible y asqueroso. Mientras se paraban sobre la tierra, comenzaron a regurgitar una baba que se mezclaba con ella. En total eran 4 animales y de pronto, apareciendo entre la oscuridad, surgió la figura de una quinta ave, pero esta era más grande y más horrible en su aspecto. También de negro plumaje, y la cabeza de esta tenía rasgos humanoides deformes que se mezclaban con un grueso pico amarillo y ojos humanos que miraban a los alrededores. Las verrugas azuladas de la repulsiva cabeza escondían la verdadera naturaleza de ese ser horripilante, y al extender sus enormes alas, las demás aves comenzaron a dar graznidos horribles mezclados con una especie de gritos humanos, los cuales se confundían con horribles sonidos. Todo ese espeluznante espectáculo era presenciado por don Emeterio y sus hijos, los cuales no daban crédito a lo que sus ojos veían, y mientras Jorge le tapaba la boca a Miguel para que no gritara, Sergio temblaba del miedo al ver a aquellos seres infernales. El abuelo tan solo decía entre susurros que no hicieran ruido, en tanto apuntaba al mausoleo a aquellas aves. Con rostro sereno y el pulso firme, su dedo estaba pegado al gatillo para disparar en cualquier momento. Sin embargo, mi tío Sergio, al intentar acomodarse, movió una rama haciendo un leve ruido que alertó a las aves, haciéndolas voltear al mismo tiempo y dirigiendo su horrible mirada hacia donde estaban todos tumbados. Al ver esto, sintieron que la sangre se les helaba, y antes de que pudieran correr, mi abuelo se levantó apuntando. De pronto, la negrura de la noche se iluminó con el destello de la detonación de la carabina, pero las aves, lejos de asustarse, comenzaron a aletear y graznar amenazantes. Apenas iban a emprender el vuelo y dirigirse a donde estaban los tíos y el abuelo, cuando un segundo disparo salió del rifle sin dar en el blanco. El abuelo amartilló por tercera vez y volvió a realizar otro disparo, y este dio en una de las alas de las aves, las cuales se detuvieron repentinamente y emprendieron el vuelo para huir al ver que la bala había herido a una, la cual también salió despavorida, aleteando con bastante esfuerzo.
Los graznidos se fueron perdiendo en la negrura y al poco rato solo se podía escuchar las respiraciones agitadas de mis tíos, los cuales tenían sus ojos bien abiertos y tratando de entender lo que acababan de ver. El ambiente estaba lleno de humo de los cartuchos y los disparos. El abuelo miraba vigilante al cielo en tanto amartillaba de nuevo el Mauser. Estas hijas de su puta madre haciendo de las suyas. Pero ahora se lo pensarán en meterse con nosotros, dijo entre dientes el abuelo Emeterio. Todo esto mientras lo escuchaba mi tío Sergio. ¿Qué eran esas cosas, papá?, preguntó el tío Jorge, aún con la impresión y con una voz temblorosa. Esas, mijo, eran brujas. Por eso había que devolver esa tierra maldita, de lo contrario nos hubieran molido y jamás nos las íbamos a quitar de encima. Ya no se meterán con nosotros. Regresaron todos al terreno en medio de la noche y con pasos apresurados de tanto en tanto alzaban su mirada al cielo para ver si aquellas horribles aves no los estaban siguiendo. Por esa noche mis tíos no pudieron dormir y después de aquel encuentro las cosas no volvieron a ser las mismas para ellos. Aún así, eso no los libró de tener vivencias extrañas que con el tiempo les iré contando. Había caído la tarde y estaba de guardia en la entrada del campo militar del 5º Batallón de Infantería en Simapán, Hidalgo. Mientras se instalaba el relevo, me dirigí junto con otros compañeros al comedor para tomar la cena. No había terminado cuando se acerca un capitán primero y al ponerse frente a mí, lo primero que pensé era que me arrestaría por algún motivo. Él, sin mediar más, me ordenó que fuera con carácter urgente a la oficina del comandante. Estando ahí, recibí la orden de formar un pelotón con 3 vehículos para dirigirnos a Querétaro, con una misión importante y que ahí recibiríamos las órdenes, por lo que debíamos salir inmediatamente. Sin demorar, formé el pelotón con un cabo de guardia que iría en punta, ya que era el único que conocía el terreno por donde iríamos, en medio de la sierra. Debido a que ninguno de nosotros estábamos familiarizados, así que nos alistamos con el equipo y armamento para salir. Lo único que no me cuadraba era que nos arriesgáramos de noche en la carretera, y aunque no era un punto caliente, no se estaba exento de encontrarse con algún problema de seguridad o una emboscada. Como era costumbre, al salir nos paramos en un Oxxo para comprar refrigerios y bebidas. Mientras esperábamos, de improviso, apareció un anciano humilde que vendía empanadas y nos empezó a hacer plática. Los compañeros y yo le compramos todo lo que traía para que terminara pronto. Entre la conversación nos contó que su nieto también había sido militar destacamentado en la Ciudad de México, y al mencionar su nombre, lo recordé, había estado bajo mi mando hacía unos meses atrás. El viejo se ganó nuestra simpatía y respeto, y no tuvimos inconveniente en llevarlo cuando nos pidió un aventón, ya que él vivía calles más adelante, así que emprendimos el viaje y él subió en el primer pick-up donde venía al mando. Al pasar por la iglesia de San Juan Bautista, el viejo nos hizo señas que bajaba ahí, y antes de despedirnos me preguntó que a dónde nos dirigíamos. Le comenté nuestro destino y el camino que tomaríamos. Él, sin inmutarse, me dijo que tuviéramos cuidado, ya que ese camino era malo y que por ahí se aparecía el diablo. Incluso decía que la gente ya no transitaba por ahí de noche y que la misma iglesia no se había terminado de construir por la intervención del maligno, señalando un gran ventanal, el cual tenía un peculiar doblez en sus barrotes. Yo solo le sonreí y le dije que no tuviera pendiente, y así continuamos con nuestro camino mientras una lluvia leve comenzaba a caer. Nos adentramos en el camino para tomar la carretera a Querétaro y venía meditando en las palabras del viejo e intrigado por saber más del asunto de las ventanas dobladas. Le pedí entonces al cabo conductor que me relatara lo que sabía de esa leyenda de la iglesia sin terminar y con el ventanal doblado, ya que él era de ese pueblo. Él, mirándome con extrañeza, me preguntó si creía en esas cosas del diablo. Yo solamente le respondí que me gustaba saber sobre leyendas que se tejían en los pueblos del país, y era cierto, en cada lugar que había estado existían muchas historias extrañas y casi todas las conocía.
Así que el cabo comenzó a contarme sobre lo que sabía al respecto. Mire, Sub, según me contaron mis padres, hay dos versiones sobre esa leyenda. La primera es que cuando inició la construcción de la iglesia hubo muchas complicaciones, ya que comenzaron a suceder eventos extraños en la que las ventanas se doblaban sin motivo aparente o se caían muros completos durante la noche. A pesar de haber gente cuidando ahí, nadie veía a nadie que hiciera estos destrozos, por lo que se tomó mucho tiempo en terminar el templo. Todos tenían miedo por no saber cómo es que sucedían estos eventos sobrenaturales para impedir que se terminara la iglesia. Fue hasta una noche que decidieron quedarse los albañiles y el jefe de la obra para descubrir el perpetrador de estos actos, y se dice que en efecto era el mismo diablo que surgía de entre las sombras para doblar las varillas de las ventanas y tirar los muros. Se dice que algunos huyeron del lugar, pero que otros se quedaron a enfrentar al maligno en medio de insultos y oraciones. Este último, y haciendo una advertencia, regresó a las sombras, no sin antes decir que no dejaría que Dios fuera alabado en ese sitio y que la iglesia no se terminaría, ya que estaba asentada en sus dominios. Luego de eso, decidieron continuar con la edificación y dejar las ventanas dobladas. El templo nunca se pudo terminar. Existe una versión más reciente, en donde la gente cuenta que durante un tiempo en el pueblo comenzaron a morir infantes recién nacidos en circunstancias extrañas en sus cunas, y que aquellos que lograban sobrevivir eran mayores a 6 meses o que habían sido bautizados. Se contaba que aquello que mataba a los bebés era una bruja que habitaba en las afueras del pueblo y que iba a alimentarse de los menores. Solo hubo una señora que se enfrentó a esta aparición y logró tumbar a la bruja haciéndola caer, que ésta chocó con el gran ventanal de la iglesia, que se dobló con el fuerte impacto de una bola de fuego que resultó ser aquella bruja, la cual supuestamente murió a manos de la anciana que la tiró, terminando así con la época de terror y los bebés fallecidos, dejando como recuerdo de esa odisea el ventanal doblado. Estaba escuchando atento la historia del cabo, cuando de pronto por la radio escuché fuertemente un grito de advertencia para detenernos, por lo que frenamos intempestivamente y fue tan repentino que los vehículos quedaron a centímetros de chocar. Por la radio comenzaron las preguntas, y al bajar uno de los sargentos mencionó haber visto una persona en medio de la carretera que se iluminó con los faros del pick-up, y aunque al ver que no nos deteníamos dio la alerta por radio, aquello me pareció muy extraño, ya que no había visto nada a pesar de ir en punta. Nos dimos a la tarea de peinar la zona para ver que no hubiera nadie, mientras los demás estaban atentos a cualquier emboscada. Al no hallar nada, regresamos a los vehículos y estábamos por entrar a la zona conocida como el Espinazo del Diablo, ya que es una zona de la carretera muy peligrosa de 2 carriles, en medio de la sierra, con curvas muy pronunciadas y descuidadas, rodeadas por voladeros y sin protección de ninguna clase. Cualquier error al conducir ahí significaba tener un mortal accidente. Dadas esas condiciones, emití la orden a los conductores de ir a paso lento, a menos de 25 kilómetros por hora, para no tener percances. Para aliviar la tensión, comenzamos a tener una conversación entre el cabo y yo, mientras escuchaba por la radio que uno de los soldados traía una música que apenas se podía escuchar. Comenzamos a platicar acerca de los accidentes documentados en esa zona y lo extraño de la misión al ser enviados de noche a un lugar no tan remoto, pero sí por un camino peligroso. Teníamos órdenes y había que cumplirlas por más extraño que pudieran parecer. En esos tiempos todas las órdenes lo eran. No acabábamos de hablar sobre un accidente cuando escuchamos por radio la voz de alerta de uno de los sargentos que iba en el último vehículo y se escuchaba entrecortada la comunicación, por lo que paramos para ver qué sucedía. Con algo de preocupación vimos que el tercer vehículo se había quedado tirado y los compañeros intentaban darle marcha infructuosamente. Todos los elementos estaban en alerta y un sargento que venía en el segundo vehículo se dio a la tarea de revisar el pick-up descompuesto para echarlo a andar.
Nos intentamos comunicar al batallón sin éxito. En esa zona era casi imposible, y me preocupaba más el estar en medio de la carretera a oscuras, por lo que uno de los elementos se adelantó y otros permanecieron en la retaguardia para alertar a algún vehículo que saliera de la nada. Casi estábamos a punto de salir de la sierra y dejar el espinazo del diablo. Metros más adelante había un arroyo que era alimentado por un riachuelo que corría por debajo de un puente que debíamos pasar. Luego de ahí, solo una media hora más y llegaríamos a un pequeño destacamento, al cual iría por ayuda en caso de no encender el vehículo. No sé cuántos minutos pasaron y la pick-up comenzó a dar marcha, pero en eso escuchamos un grito a lo lejos. Era de una mujer que se dolía como si estuviera siendo violentada. Todos escuchamos atentos que el grito provenía de una cercanía justo a la orilla del arroyo que estaba a unos metros de nosotros. Pensando en que pudiera haber alguien que necesitara ayuda, ordené a 4 elementos revisar la zona mientras el artillero del primer vehículo los apoyaba por si caían en una emboscada con fuego de cobertura. Mientras los iluminábamos lo más posible en su camino, caminando unos pasos, estos desaparecieron entre la oscuridad. Al cabo de unos minutos sonó la radio y escuchamos apenas que me indicaban que habían hallado algo y que querían mi presencia para evaluarlo. Habían encontrado a una mujer en el río. De inmediato me trasladé a la zona acompañado por otro elemento y mientras corría entre la maleza imaginaba a la mujer que habían hallado. Pensaba que estaba herida o muerta. Al llegar, estaban los elementos aluzando a la distancia y más allá del arroyo a una mujer que parecía estar de pie viéndolos fijamente. Su vestimenta era una especie de huipil de manta de color blanco, de piel morena y de cabellos negros largos que parecían caer sobre su rostro, impidiéndome ver sus facciones. Mientras le gritaba preguntándole si necesitaba ayuda, aquella extraña mujer alzó su rostro y solo alcancé a ver una tenue sonrisa mientras señalaba un puente de madera a unos metros más adelante por donde corría el río. Detrás de la mujer había una especie de casa hecha de ramas de otate y con un techito de palma que se veía hecho al vapor. Corrimos al puente para cruzar, y mientras lo hacíamos la lluvia que estaba cayendo cesó, y una extraña neblina se hizo presente de improviso. Algo que nos puso la piel de gallina porque sentimos un frío inusual, y esa neblina rara hizo que nos pusiéramos en alerta. Cuando estábamos cruzando el puente, uno de los elementos gritó señalando hacia donde estaba la mujer, y ésta no estaba ahí. Había desaparecido frente a nuestras narices y no podíamos ubicarla. Era imposible que la hubiéramos perdido de vista en los segundos que nos tomó cruzar el arroyo y no la vimos siquiera moverse de ese lugar. La buscamos por todos lados hasta que nos asomamos a la pequeña casa y para sorpresa de todos estaba en total abandono. Parecía que estuviera abandonada por muchos años y solo había ramas secas, piel y esqueletos de animal y otras cosas extrañas que no quisimos tocar. Algo no andaba bien y ordené que nos retiráramos de ahí, al escuchar que a lo lejos los compañeros habían echado a andar el vehículo descompuesto. Mientras regresábamos les di la orden a los compañeros de no revelar nada de lo que habíamos visto, para no alterar a los demás y para que no fuéramos tildados de locos o mentirosos. Al llegar, todos estábamos listos en los vehículos y sin mediar más, subí y emprendimos de nuevo el viaje. Durante el trayecto, la radio estuvo en total silencio y tanto el conductor como yo no cruzamos palabras hasta llegar a Querétaro. En mi mente, intentaba dilucidar lo que habíamos visto y experimentado, sin hallarle explicación. Luego de llegar al destacamento y entregar la misión, me quedé esperando nuevas órdenes. Mientras lo hacía, fumaba un cigarro, en tanto un par de compañeros con los que iba en el convoy se acercaron. El primero en hablar fue uno de los cabos con los que fui a buscar a esa mujer y me dijo algo que me inquietó. ¿Sabes, Sub? Aquí el sargento y yo hablamos sobre el tema de la mujer que vimos y con todo respeto pensamos que eso era la famosa bruja de la iglesia, dijo con algo de cautela el cabo. ¿Por qué dice eso?, pregunté determinadamente. Mire, aquí el sargento vio algo que nos hizo pensar en ello. El sargento segundo era un soldado honorable y jamás mentía.
Sin embargo, lo vi con algo de nerviosismo al decirme que los elementos de la tropa que se habían quedado mientras hacíamos el recorrido en el arroyo se alertaron al ver que de una extraña neblina que inundó el lugar surgió intempestivamente una bola de fuego que iluminó todo en segundos y que ésta desapareció entre la oscuridad de la noche de algún modo. Todos se habían quedado boquiabiertos ante tal cosa, y sin saber qué hacer, tan solo se pusieron en posición de combate mientras él intentaba arreglar el vehículo, el cual no tenía nada, y así como se apagó el motor, de pronto se encendió. Sin dar crédito a lo que el sargento me contaba, tan solo les dije que no revelara nada de lo que nos había pasado. Luego de ese extraño suceso, he vuelto a la iglesia y he visto el ventanal doblado. Por las noches a veces puedo ver a lo lejos una peculiar bola de fuego que parece bailotear entre el cielo y en las puntas de los cerros. Tendría unos 8 años cuando experimenté una situación extraña. En aquel entonces visitaba a un tío que vivía en Puebla. Era una costumbre, cada que salíamos de vacaciones, nos juntábamos varios primos y yo en su casa para pasar ese periodo. Era una grata experiencia visitar la parcela del tío, adentrarnos en la naturaleza y formar parte de ella. Pasábamos todo el día y la tarde en los alrededores, bañándonos en arroyos o cortando fruta de los árboles. Así se nos iba el día hasta que caía la noche. Era el momento en que sabíamos que teníamos que regresar a la casa del tío. Y es que era muy extraño que no nos dejaran andar en las brechas y montes. Para las 9 de la noche teníamos que estar en la casa, haber cenado y dormir. Algo para unos jóvenes de nuestra edad era aburrido e impensable. Muy inconformes, a veces cuestionábamos al tío sobre esa situación. Nunca nos dijo nada en concreto. Fue hasta que lo obligamos demasiado que nos dio una respuesta bastante inverosímil. Miren niños, no es conveniente que anden muy noche en el monte. Se corre el rumor de que por la noche anda una bruja merodeando las brechas. No vaya a ser el diablo. Aquello, lejos de causarnos asombro, nos dio un poco de risa tal afirmación y pensamos que nos estaba jugando una broma por lo impaciente que estábamos. Sin embargo, esa noche, al irme a dormir, miré detenidamente a la ventana y a la lejanía. La oscuridad era apenas iluminada con la luz de la luna y más allá solo monte y sus sonidos nocturnos. Pensaba en la posibilidad de que aquello fuera cierto y con esa idea me quedé dormido. Cierta noche nuestros padres y tíos salieron a una fiesta con unos parientes, así que decidieron dejarnos en la casa con las recomendaciones y advertencias de no salir y dormir temprano, algo que no estaba ni remotamente en nuestros planes de hacer. De algún modo esperamos a que pasara la noche para salir a jugar al patio. Más allá de la verja del terreno del tío, había una arboleda que se veía muy bien para jugar a las escondidas. Salimos entonces a jugar en el terreno. Llevábamos unas lámparas que iluminaban apenas un par de metros adelante y teníamos la intención de pasarla bien en tanto nuestros padres regresaban. No sé cuánto tiempo estuvimos corriendo y bromeando a grito abierto por todo el terreno y los alrededores. Hubo un momento en que veía la casa del tío en la lejanía y eso me mortificó un poco. Y entonces ocurrió lo impensable. Estábamos en un claro y las lámparas comenzaron a parpadear en señal de que sus pilas se habían agotado. Sin embargo, eso no importó, ya que la luz de la luna iluminaba perfectamente el sitio. No acabábamos de pensar en ello cuando de pronto me di cuenta de algo que no estaba del todo bien, y era que esa noche en particular no había luna, y por esa razón habíamos llevado las lámparas. Al acabar de meditar en ello, miré al cielo y mi impresión fue mayúscula, tanto como el grito que lancé a mis primos para que vieran lo que estaba sobre nosotros. Unos metros arriba estaban muchas bolas de fuego que parecían estáticas, levitando de forma extraña, del tamaño de una pelota y con un fuego naranja intenso.
parecían estar acercándose lentamente hacia nosotros, haciendo un ruido como de ramas crujir al quemarse con fuego. El tiempo pareció detenerse y todos nos quedamos petrificados al ver que aquellos fuegos fructuosos se dejaban caer. No sabía qué sucedería a continuación, y entonces comprendí lo que mi tío había dicho sobre las brujas y aquellos cuentos contados por los viejos en las reuniones acerca de las bolas de fuego que se llevaban a los niños. Las brujas no eran como las pintan en mi imaginación, viejas, horribles, montadas sobre escobas. Estas eran reales, y aquel fuego infernal que parecía iluminar todo el terreno era también muy real. Perdí la noción del tiempo, pero en cuanto uno de los fuegos se dejó venir sobre nosotros de forma rápida, todos volvimos a la realidad y corrimos con todas nuestras fuerzas a la casa del tío, que parecía lejana. Iba a ser imposible llegar y que aquella cosa no nos hiciera nada. Entonces, uno de los primos, el más grande, se ocultó tras unos arbustos y nosotros lo seguimos. Nuestros corazones latían y podía escuchar mi propia respiración, tanto que me abracé a mí mismo, como si con ello ocultara el sonido y mi respiración. El cielo estaba cubierto de las bolas de fuego que iban y venían por todos lados, haciéndonos temblar. Entonces comenzamos a escuchar unos ruidos peculiares que se podían percibir de entre esos crujidos, y era algo parecido a risas chillantes y molestas. El sonido era como si cientos de cigarras nocturnas hicieran sus ruidos. Estábamos aterrados y comenzábamos a llorar espantados y pensando que ese sería nuestro final. La casa del tío estaba a unos metros más adelante y nadie quería moverse. Sin previo aviso, el primo más pequeño, de apenas 6 años, que había venido con nosotros, sale corriendo de donde estábamos llorando a grito abierto y corriendo rápidamente mientras nosotros gritábamos que no se alejara. Enseguida de esto, vimos cómo aquellos fuegos se abalanzaban sobre él y comenzó nuestra carrera frenética para alcanzarlo antes de que aquellas apariciones lo hicieran primero. Mientras corríamos con todas nuestras fuerzas, los otros primos aventaban piedras y palos para intentar ahuyentar a los fuegos, y mientras lo hacían, yo en mis adentros pensaba en orar y pedir a Dios que nos ayudara. Casi llegábamos detrás de nuestro primo cuando una bola de fuego pasó cerca de su cabeza y tiró al niño. Pensé que eso sería todo, y lo siguiente era que vería a mi pequeño primo ser levantado por los aires y lo vería desaparecer en la oscuridad de la noche. No había terminado de pensar en ello cuando surgieron nuestros padres al abrir la gran puerta de la casa, y detrás de ellos mis tíos, que parecían sorprendidos a diferencia de nuestros padres, que estaban aterrados de ver el aterrador espectáculo. Sin tregua, mi tío se puso delante de mi primo caído en tanto nosotros corríamos a escondernos en la casa. Él comenzó a hacer una oración en un lenguaje que no comprendía. Era una oración que de inmediato no supe qué era, y posteriormente supe que en realidad hacía oración recitándolo al revés. De inmediato, aquellos fuegos comenzaron a replegarse, unos hacia la arboleda y otros rumbo al cielo. Sin embargo, hubo uno que cayó metros más adelante de donde estaba mi tío, el cual al verla tomó una vara de carrizo y fue corriendo hacia donde había caído. No sé si fue mi imaginación o mi espíritu aterrado, pero vi con claridad que donde había caído la bola estaba una mujer de aspecto indígena, joven, y al observarla mejor la reconocí de inmediato. Era la hija de una de las vecinas del tío. Su rostro parecía cansado y lleno de hollín. Por extraño que parezca, no alcancé a verle los pies. Estos parecían muñones o algo muy extraño, cubierto de algo negro que de inmediato me dejó pasmado, al igual que a los otros primos y a sus padres. Mi tío iba a empezar a golpearla con su vara, pero se contuvo al ver la identidad de la joven, a la que recordaba ser algo seria, pero siempre amable con nosotros, sobre todo con el más pequeño.
De algún modo la bruja había caído y no pasaron unos instantes cuando mi tío se distrajo y la joven dio un par de saltos enormes e imposibles, desapareciendo entre la maleza y la arboleda. El silencio se hizo en la casa mientras atrancaban la puerta y nos mandaban a dormir. Por esa noche había sido suficiente y nadie de nosotros pudo conciliar el sueño. Nuestra mentalidad cambió y con el tiempo dejamos de darle importancia. Pero lo cierto es que vimos algo que desafió nuestra lógica y de solo recordarlo me llena de un temor indescriptible. Cada noche espero que esas cosas de pronto aparezcan para iluminar la oscuridad con su fuego infernal. Soy un hombre mayor y criado en el monte, por lo que entenderás que no soy muy amigo de la tecnología, pero aún así sentía que tenía que compartir esta anécdota con ustedes. Es por eso que con la ayuda de mi sobrino y por medio de un email voy a contarte una historia que me ocurrió. Antes de arrancar, me llamo José Saravia y soy nacido en el lugar de Salta que se llama Aguray. Esta localidad está bien al norte de la provincia, casi al límite con Bolivia. Es un lugar difícil e inhóspito para vivir, aún hoy tiene mucho monte. Resulta que en una ocasión quedé con un amigo de nombre Adrián para ir a pescar a un río. El plan consistía además de cazar vizcachas. La zona era un lugar bien conocido por nosotros, ya que nos habíamos criado ahí. Marchamos al afluente del agua caída. La tarde pasaba y nosotros andábamos en 2 caballos. Llevábamos las cañas para pescar, una escopeta para cazar las vizcachas. Esta arma pertenecía al papá de mi amigo y un juego de linternas para iluminarnos cuando fuera de noche. Al llegar, atamos los caballos a un árbol, preparamos los anzuelos y las carnadas. Procedimos después a colocar las cañas en la ribera del río. Cada tanto había que revisar si había pique. En fin, nos quedamos matando las horas en la orilla. Había que hacer tiempo. Las vizcachas son animales nocturnos que no se pueden encontrar fuera de este horario. Entrada la noche, decidimos mandarnos monte adentro. Revisamos las cañas, cambiamos la carnada y listo. Comenzamos a caminar por el costado del río, corriente arriba, hasta llegar a la entrada de un claro. De ahí había que meterse unos 500 metros en medio de la vegetación para llegar a los nidos de las vizcachas. Ambos íbamos alumbrando el camino con las linternas mientras charlábamos. Al estar llegando a los nidos, vemos un terraplén de tierra. El montículo no tenía mucha altura, a lo mucho unos 2 metros. Subimos la loma de tierra y al llegar a la cima descubrimos que al otro lado había 3 personas rodeadas de velas, vestidas con túnicas negras muy harapientas. Al acto deduzco que son mujeres al ver que tenían el cabello largo. Mi amigo y yo nos quedamos quietos por unos segundos por la impresión, hasta que él reaccionó y me dijo susurrando: «Hay que irnos rápido de aquí». Recuerdo latente que apenas terminó de pronunciar esas palabras y al instante una risa diabólica inundó el ambiente. La desesperación pudo más y empezamos a correr aterrados. Corrimos mientras esa risa aguda nos perforaba los oídos. Para colmo, Adrián pierde su linterna y la escopeta. No me quedó de otra que hacer de punta al estar guiando con la linterna restante. Mi amigo se sujetaba de la manga de mi camisa. No puedo explicar el terror que sentía estar viviendo lo que cuento. Si bien me crié en el campo, hasta ese entonces nunca me había tocado pasar algo sobrenatural, de esas cosas que no se creen. Ya faltando menos de 100 metros para llegar a la orilla del río, siento por un leve momento que Adrián suelta de mi manga para luego tomarla nuevamente. Al sujetarse por segunda vez de mi camisa, sentí un frío tan intenso que casi hace que me caiga al suelo. Con mucho miedo giré y me quedé congelado. Quien estaba detrás mío no era mi amigo, sino algo que tenía la cara amorfa. Se sujetaba de mí. Es raro de explicar, pero el rostro de esta persona era similar a un cerdo. Desesperado grité: «¡Suéltame!», y con mucho esfuerzo me lo quité de encima y entré a correr al río. Al llegar a la orilla, sin saber qué hacer, y al ver que mi amigo no venía, comencé a gritar su nombre.
Ahí es cuando me doy cuenta que a unos 30 metros aparecen las mujeres y comienzan a caminar en círculo alrededor de algo. Cada una de las tres tenían en sus manos unos velones. En ese momento siento que gritan mi nombre: ¡José, ayúdame! Con miedo agarro la linterna y alumbro en dirección del sonido. Al hacerlo, pude ver cómo estas brujas tomaron vuelo. Fue cuestión de segundos, pero sentí el aleteo pesado y vi como 3 pájaros grandes se elevaban, quedando mi amigo tirado en el suelo. Me voy corriendo a socorrerlo. Adrián estaba llorando a llanto vivo y ni siquiera podía ponerse de pie por los nervios. Para calmarlo, le dije que fuéramos rápido por los caballos para salir de ahí. Al llegar al lugar donde estaban nuestras cosas, nos damos con que los animales estaban muertos. A esta altura ya no sabía qué hacer. Las opciones se esfumaban y no teníamos ninguno de los caballos. Nuevamente a caminar por medio del monte. Lo único que hicimos fue quedarnos en la orilla del río mientras rezábamos. El miedo que sentíamos esa noche no te lo puedo detallar. Era una cosa escalofriante ver que a unos 20 metros de nosotros unas luces de velas se movían de un lado a otro. Por suerte y gracias a Dios no se volvieron a acercar. Nunca me sentí tan aliviado de ver el amanecer del día. Esperamos a que estuviera bien claro y nos marchamos. Al pasar por donde estaban los caballos, estos estaban cubiertos de gusanos y despedían un olor podrido muy fuerte. Rescatamos las monturas y comenzamos a regresar. Al salir del monte y luego de varias horas, dimos a la casa de un vecino llamado Segundo. Aliviados por ver a otra persona, fuimos a pedirle ayuda. Mis piernas y las de mi amigo ya no daban para más. Ambos nos terminamos quebrando y sin importar qué pensara este hombre de nosotros, contamos lo vivido la noche anterior. Este tipo se ofreció a llevarnos a nuestras casas y en el camino nos comentó que por la zona a la que fuimos era usada por ciertas mujeres para hacer sus trabajos de brujería. A los dos nos tocó la mala suerte de estar frente a un aquelarre. Cuando nos dejan cerca de nuestras casas, Adrián, poco más calmado, me relata que al comenzar a correr, después de haber visto a esas mujeres en el terraplén de tierra, se venía sujetando de mi camisa hasta que una oscuridad lo envolvió totalmente y no lo dejó hacer un paso más. Lo único que pudo ver fue cómo una mujer se puso a mis espaldas y me siguió. Lo que más impresionó a mi amigo es que ésta no tenía pies ni piernas. Lo único que recuerda es cómo esas mujeres lo rodearon en círculo y lo golpeaban en todo el cuerpo mientras le tiraban cebo de las velas. No sé si me crean, pero esta es la historia que me pasó hace bastantes años. Desde ahí nunca más he salido a cazar y aprendí a respetar a lo desconocido. Muchas veces el miedo era tan grande que familias enteras se encerraban en pequeñas casas para hincarse y orar a grito abierto mientras que se enfrentaban a sus hijos y los protegían con sus cuerpos para que las brujas no los tocaran. Mientras más los rezos, más las manifestaciones en el exterior, indicando la presencia de estos infernales seres que parecían asediar a toda la población. Recuerdo que sería de madrugada, mientras todos parecían dormidos, dentro del cuarto y solo la anciana, cubierta con su rebozo, parecía rezar, sosteniendo un rosario, con los ojos cerrados, en una especie de letargo que la hacía estar en alerta pero a la vez dormitaba, intentando rezar. Mis padres sostenían a mis pequeños hermanos en su regazo y dormían plácidamente tapados entre ellos para soportar el horrible frío. No podíamos mantener lumbre encendida en el interior porque era malo y debíamos soportar las repentinas ventiscas frías que se colaban por debajo de la puerta y por las rendijas de las ventanas de madera. Me levanté del petate donde descansaba. Tenía ganas de ir al baño y caminé lentamente para que nadie me escuchara. Salté entre las piernas de las demás personas y entre ronquidos y bostezos que parecían orar, caminé en silencio hasta la puerta y antes que quitara la tranca para salir al baño, un presentimiento hizo que me detuviera en seco y recordara que tenía que ver primero si no había nadie afuera y mucho menos las brujas.
de tal manera que me quedé en silencio y solo los murmullos y los ruidos de la gente dormida se podían escuchar. En el exterior solo soplaba el viento que al momento de colarse por entre las rendijas parecía emitir un silbido inquietante. Decidí que debía asomarme primero por una apertura de la ventana. Al mirar el viento hizo que mi ojo se enfriara y dejara caer una lágrima. Mientras enfocaba, podía ver que en el patio todo era total oscuridad. Solo las ramitas de los árboles parecían mecerse a veces lento y a veces violentamente por las ventiscas. Aunado a eso, una polvoreda parecía cubrirlo todo. Miré para todos lados y hasta donde podía. De pronto, algo llamó mi atención a lo lejos. Parecía verse un punto iluminado. Era como una llamarada que parecía moverse con el viento y que de tanto en tanto se hacía más grande. Yo estaba atenta a esa luz y comencé a sentirme aletargada, con sueño, y mi conciencia parecía irse. Sentía que mi cerebro se apagaba y entonces tuve un pensamiento de salir al baño. No terminé de pensar esto cuando sentí que alguien me llamaba por mi nombre y volteé casi sin sentido. Al ver de dónde provenían los gritos, pude darme cuenta que era mi mamá. Ella parecía angustiada y temerosa. En cuanto vi su rostro, mi mente se despejó y comencé a pensar con más claridad. Entonces, algo me dio por voltear y al mirar de nuevo en la rendija de la ventana, apenas bastaron unos segundos y mis ojos vieron un destello cerca de la ventana. Al ver que era una especie de llamarada, me di cuenta que rodeado por ese fuego bailaba un ojo cubierto de venas, que veía a diestra y siniestra y se movía de un lado para otro con gran desesperación. Todo en el exterior se iluminó y los ruidos de las ramas quemarse se hicieron estruendosos. Afuera las bolas de fuego volaban por todos lados, asediando de nuevo la casa. La anciana despertó a todos y comenzaron de nueva cuenta los rezos. Aquello era infernal. El miedo me invadió de tal manera que terminé orinándome encima. Los rezos duraron toda la madrugada y hasta el canto del gallo, en el que las bolas de fuego emprendían el regreso hasta el cerro de San Miguel, en donde desaparecían y aguardaban de nueva cuenta a que cayera la noche. Ahí, en el pueblo, todos corrían peligro, desde niños pequeños hasta adultos mayores. No había nadie que pudiera escapar del acecho y el ataque de una bruja. Pero, como era sabido, los niños menores de 5 años eran los favoritos de esos seres maldecidos por el demonio. El ambiente en el pueblo era bastante tenso, la gente no sonreía y todos andaban deprisa, pendientes a cualquier cosa extraña que surcara los cielos o saliera de pronto de las calles lodosas del pueblo. Esa mañana mi mamá, mis hermanos mayores y yo habíamos ido a conseguir algunos cirios y comestibles. Caminamos hasta el portal Hidalgo, donde estaba la tienda de ultimarios, que era propiedad de un viejo español que gritaba todo el tiempo a sus peones indígenas, los cuales, la verdad, no le entendía nada. La tienda estaba llena de gente intentando comprar velas y aceite, cobertores, carbón y anafranes. Mientras mi mamá intentaba abrir paso entre la gente, yo me quedé sentada por un lado del mostrador, donde el viejo español bebía brandy y platicaba con una anciana andrajosa que a veces iba a tomar jerez a cambio de historias que le contaba el viejo. Mis hermanos estaban afuera haciendo suerte con piedras con los demás niños que esperaban a sus padres. La anciana andrajosa le platicaba entre balbuceos producidos por el estado de embriaguez que ya se le comenzaba a notar cómo es que las brujas habían llegado al pueblo y cómo asolaban a las regiones en tiempos de frío. Ella decía que allá en el cerro de San Miguel tenían sus refugios, que no eran más que cuevas perdidas entre las laderas, y que cada noche, al calor de una fogata, se consagraban a su señor Satanás. Entre bailes y revolcaderas, sus cuerpos desnudos alcanzaban el éxtasis. De ese letargo, atoraban sus piedras entre piernas boludas para girarse y desprendérselas. No sentían dolor, solo gozo y una fuerza sobrenatural que les permitía soportar el martirio.
Luego quitarse las extremidades sin derramar una sola gota de sangre. Se arrastraban de forma macabra apoyadas con los brazos y arrastrando sus piernas para colocarlas por un lado. Al hacerlo, empezaban a convulsionarse retorciéndose de dolor y levantaban polvareda y una humareda que salía de sus cuerpos. Luego de un rato, la piel se les comenzaba a desprender y dejaban ver por debajo unas plumas negras y asquerosas. Sus rostros poco a poco se iban llenando de carúnculas azuladas y rojizas, dándoles un aspecto asqueroso. De sus bocas salía un pico grueso y amarillento que graznaba de forma horrible, rompiendo el silencio y quedando una especie de animal horrible que se asemejaba a un guajolote nacido en el infierno. Un horrible monstruo que no tenía una forma definida y que al verlo caían en una locura. Al terminar la transformación, estas salían de su cueva en bandada y se dejaban caer por la ladera del cerro, y antes de que llegaran al fondo de la barranca, sus cuerpos se iban cubriendo de un fuego que finalmente las envolvía, haciéndolas más ligeras y permitiéndoles volar rodeadas de ese fuego etéreo durante unas horas y hasta antes de la madrugada. Su objetivo era encontrar niños para comérselos y no bautizados para ofrecérselos al Señor de las Tinieblas. Pero además también se sabía que tomaban de carnada a hombres trasnochadores y que andaban pretendiendo mujeres a altas horas de la noche. Nadie escapaba de su asedio, nadie estaba seguro. Mientras escuchaba esta fantástica historia, alcancé a escuchar al español que se reía y le preguntaba a la anciana cómo es que sabía tanto de las brujas. Y ella sin pena decía que ella era una de ellas. Y al hacerlo recuerdo haber volteado y la vi observándome con los ojos bien abiertos y una sonrisa morbosa, en tanto me extendía la mano para que se la tomara. Sus ojos estaban rodeados de venas enrojecidas que parecían explotar, y sentí algo extraño cuando la vi, una necesidad de tomar su mano e irme con ella. Antes de que pudiera tomarla, mi mamá me jaló de los cabellos y me hizo reaccionar con dolor para que fuera con ella. Estaba enojada por haberme perdido durante un buen rato. Al alejarme, pude ver que la anciana andrajosa, que me miraba con su sonrisa burlona y hacía un gesto con su dedo para que guardara silencio. Esa misma noche, repetimos el ritual de encerrarnos en la casa más grande para orar. Colocábamos cruces de ocote bendito debajo de los petates, en puertas y en ventanas también. Encendíamos veladoras y cruzábamos cuchillos para poder protegernos de cualquier ataque. Todos estábamos ahí, todos menos una pareja de campesinos que aún no habían llegado, y comenzamos sin ellos. No supe a qué hora me quedé dormida. Por alguna extraña razón no sentí la necesidad de ir al baño y no escuché de madrugada los ruidos característicos del vuelo de las brujas. En cambio, todo era silencio, y este silencio duró hasta el canto del gallo, cuando de pronto escuchamos a alguien que gritaba en la calle con sendos gritos de dolor y llantos que entrujaban al corazón. Todos salimos alertados para ver dónde provenían esos gritos. Y al salir, la escena horrible, al ver una mujer tirada en el piso, sobando a su pequeño niño desnudo, intentándolo revivir, y un padre golpeándose en la cabeza con un madero, hizo que todos sintiéramos pánico. Corrimos a ayudarles, y al llegar, vi el aspecto horrible y pálido del niño. Estaba muerto y con los ojos hundidos y sin vida. Su brazo y piernas tenían horribles moretones negruzcos, de donde se podía observar sangre coagulada. Parecían ser pequeñas heridas por donde se suponía se había desangrado. Los padres eran los campesinos que no habían llegado la noche anterior a la casa, y por esa decisión tomaron a su hijo dejándolo a merced de las malditas brujas. Aquella sería la primera de muchas víctimas a lo largo del tiempo que cobrarían las brujas, las cuales nadie pudo ahuyentar o vencer. Solo el tiempo y la modernidad pudieron con ellas, y poco a poco fueron desapareciendo de las vidas de los pobladores de Atlixco. Aún en estos días
puede observarse el vuelo errático de una bola de fuego salir de las laderas del Cerro de San Miguel. Ya no es como antes, ahora nadie cree en ellas y a veces han desaparecido niños y otras tantas se ven invadidos por marcas raras en sus brazos y piernas, señales que las brujas no descansan y esperan la primera oportunidad para robarse un infante y devorarlo, o lo peor, ofrecérselo a Satanás. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.